¿Qué tal? Muy buenos días. Les habla Jorge Gracia, encantado de saludarles. Bueno, vamos a dar una pequeña charla sobre el programa de Pricing Power que vamos a impartir por este medio precisamente. Y quisiéramos compartir con ustedes algunas ideas importantes y centrales de la temática que vamos a desarrollar en este seminario. Primero que nada, yo creo que vale la pena poner en blanco y negro la importancia que tiene el tema de precios en la generación de utilidades en las empresas. En este pequeño ejercicio muy sencillo, estamos tomando un escenario base con un precio de 100, un costo variable de 60, un volumen de ventas de 10 millones de unidades y unos costos fijos de 300 millones de pesos. Aquí la idea es, bueno, ¿qué pasa si yo muevo 10% el precio? ¿Qué pasa si reduzco 10% el costo variable? ¿Qué pasa si aumento 10% el volumen de ventas? ¿O qué pasa si puedo reducir 10% los costos fijos? De esta manera, en el escenario base, bueno, lo que tendríamos es una utilidad de 100 millones de pesos. Esto sería un precio de 100 por un volumen de ventas de 10 millones de unidades, menos 60 de costo obrero unitario por las mismas 10 millones de unidades, a lo cual le restaríamos finalmente los 300 millones de pesos de costos fijos. Esto nos da una utilidad base de 100 millones de pesos. O sea, estamos hablando de un margen de contribución de 40 pesos por unidad, multiplicado por 10 millones de unidades, nos da 400 millones de pesos, menos 300 de costos fijos, nos da 100 millones de pesos de utilidad base. ¿Qué sucede si incrementamos el precio un 10%? Tendríamos un precio que pasa de 100 a 110, de tal manera que, y vamos a mantener todo lo demás constante, la única variable que estamos modificando es el de precio. 110 menos un costo variable de 60, eso nos da un margen de contribución de 50, que multiplicado por 10 millones de unidades nos da 500 millones de utilidad antes de costos fijos, menos los 300 millones de costos fijos, nos da una utilidad alternativa de 200 millones de pesos. Con esta misma lógica, ¿qué pasa si podemos reducir el costo variable un 10%? Haciendo el mismo ejercicio, tendríamos una utilidad alternativa de 160 millones de pesos. Haciendo el mismo ejercicio, pero ahora jugando con el volumen de ventas, ¿qué pasa si podemos aumentar un 10% el volumen de ventas? Pasaríamos de 10 millones a 11 millones de unidades. Eso nos daría, y manteniendo las demás variables constantes, nos daría una utilidad alternativa de 140 millones de pesos. Por último, ¿qué pasa si lográramos reducir en 10% los costos fijos? Pues terminaríamos con un incremento en la utilidad de 30 millones al pasar de 100 a 130 millones de pesos. Entonces, lo que podemos ver aquí en este ejercicio muy simple es de que un incremento en el precio del 10% nos generaría, si todo lo demás permanece constante, una utilidad incremental de 100%, mientras que un decremento de 10% en el costo variable nos generaría un incremento en la utilidad de 60%. Por otro lado, un incremento en el volumen de ventas de 10% nos generaría un aumento de la utilidad en 40%. Y finalmente, una reducción de costos fijos de 10% nos generaría un incremento en la utilidad de 30%. Como podemos ver, el factor precio tiene la mayor incidencia en términos de cambio porcentual respecto al efecto sobre las utilidades. Esto, desde luego, pues lo que nos debe hacer es llamar la atención de la importancia que tiene la variable precio dentro del modelo de generación de utilidades de las empresas. El curso lo hemos titulado Pricing Power. ¿Qué entendemos por Pricing Power? Y la verdad es que este es un término en inglés difícil de traducir. Es como al revés, ¿cómo se traduce mariachi al inglés? Pues no hay traducción, es mariachi, ¿no? Entonces aquí igual, Pricing Power
Entendemos por ello la capacidad de la empresa para desarrollar estrategias y tomar decisiones de precios que maximicen la generación de valor económico. Esto es bien importante tenerlo presente. Estamos hablando de generación de valor económico. Estas estrategias, que estamos hablando aquí de ellas en esta definición y estas decisiones, bueno, pueden incluir una estrategia de diferenciación, de segmentación de mercado, de posicionamiento, de segmentación de precios, puede traducirse en decisiones de incrementos en los precios o también decisiones de bajar precios, es decir, pricing power no significa nada más capacidad de subir precios, puede ser también la capacidad de bajar precios, pero hacerlo de una manera que nos dé una ventaja a la empresa, finalmente en términos de generación de valor económico. Puede ser también otorgar más descuentos o reducir los descuentos que estamos otorgando, entre otras formas de expresión de esta capacidad de fijar el precio por parte de la empresa. Fijar el precio de una manera proactiva versus una actitud pasiva en donde pues los precios los determina el mercado y realmente pues nosotros no tenemos mucho que hacer, entonces pues mejor nos ponemos a ser muy eficientes pues a mantener nuestra cuota de mercado, ¿no? Entonces esa actitud pasiva de echarle la culpa al mercado pues es precisamente lo opuesto a lo que estamos tratando de compartir con ustedes, de una actitud más proactiva de decisión de los precios por parte de la empresa con un objetivo, insistimos, de generación de valor económico. ¿Qué se necesita para ser un fijador de precios, ¿no? Para tener poder de fijar los precios de una manera ventajosa para la empresa? Primero que nada, tiene que haber un compromiso con la rentabilidad, no solo con las ventas o con la participación de mercado. Tiene que haber un compromiso de la administración con la rentabilidad de la empresa. Si no, pues van a sobrar los pretextos para adoptar una actitud pasiva y le vamos a echar la culpa al mercado, está muy competido y así dejamos las cosas. Por otro lado, tiene que haber una convicción de que el precio puede ser administrado, es decir, que la empresa sí puede incidir en las estrategias y en las decisiones de precios y que puede ser administrado al igual que otras variables como los costos o como el volumen de ventas. Esto implica considerar al precio como un elemento central de la estrategia de competencia y de generación de valor. Es decir, el precio no es una variable de tercer nivel en donde pues que lo define el mercado y pues eso lo tomas como un dato y no tenemos nada que hacer, ¿no? El precio es administrable y es un elemento central de la estrategia de competencia y de generación de valor. Y para ello se requiere información de mercado, información de los clientes, información de los competidores. Sin ello realmente estaríamos simplemente actuando por intuición y las cosas normalmente no salen muy bien. Y por último, se requiere una cultura organizacional orientada hacia la generación de valor económico. Y esto amarra con el primer punto que hablamos acá, ¿no? Tiene que haber una cultura en la organización que esté orientada hacia la generación de valor económico. Si no, pues obviamente nos vamos a ir por objetivos de ventas, por objetivos de participación de mercado y otro tipo de objetivos, pero el tema de rentabilidad, si no está bien incorporado en la cultura organizacional, no va a haber una presión sobre la administración para que las decisiones de precios tengan como objetivo la maximización del valor económico. ¿Cuáles son las consecuencias de dejar que los competidores fijen mis precios? Primero que nada, pues perdemos contacto con el mercado. Al cabo, pues los competidores o la industria pues ya tienen los estándares, entonces pues, ¿para qué me preocupo de ir a ver cuál es la necesidad del mercado? ¿Para qué me preocupo ver si hay algunas características especiales que le interesan a mi mercado y que puedo traducirlas en decisiones de precios? Pues, entonces, pues, me alejo del mercado bajo el supuesto de que yo no tengo nada que incidir en términos de decisiones de precios. Por otro lado, es muy frecuente que cuando le pasamos el boleto de las decisiones de precio al mercado,
estemos en unas condiciones de estar vendiéndole productos a ciertos clientes en los que vamos a estar generando pérdidas. Eso es una consecuencia casi de ley cuando no tenemos control sobre los precios. Entonces, como el mercado ya te puso el precio, pues ahí estamos, ¿no? Produciendo y vendiendo a clientes que te demandan tal vez mucho servicio, que te demandan para la producción, vuelve a arrancar, pero como el precio está fijado por el mercado, pues ahí estamos gastándole a esos clientes en esos productos y terminamos con unos productos que nos aportan y otros productos que nos están rentando rentabilidad. Por otro lado, también, como el mercado es el que fija el precio, pues ya no me olvido de estrategias de diferenciación, me olvido de estrategias de segmentación que me pudieran dar un valor económico mayor a la empresa. Y el resultado de todo esto, pues es una baja rentabilidad. Eso sin duda. Al final de cuentas, todo se viene reflejando en los indicadores financieros. Aquí queremos compartir con ustedes un modelo de optimización de precios. Vamos a empezar en la parte inferior, hablando primero del entorno de competencia. El entorno de competencia, en su sentido amplio, pues implica el ciclo económico. No es lo mismo la estrategia de precios en un ciclo de expansión que en un ciclo de contracción económica. No es lo mismo fijar precios en un mercado protegido que en un mercado totalmente abierto. Bien importante analizar la capacidad utilizada. Ahorita vamos a ver una grafiquita como cuando la capacidad utilizada se eleva, normalmente la tasa de inflación tiende a elevarse. Vamos a presentar información de Estados Unidos de la cual hay más historia. La estructura competitiva es algo también muy determinante del entorno de competencia sobre la estrategia de precios que podemos seguir, es decir, una estructura competitiva en donde estamos pudiendo tal vez ver un proceso de concentración, lo cual nos llevaría a una circunstancia más favorable para fijación de precios, o bien unas condiciones en donde hay un proceso de fragmentación de la industria, y eso pues implica menor poder de fijación de precios. Otro tema también son las barreras de salida. Ustedes saben que en los ciclos de baja algunas industrias batallan para reducir la capacidad instalada, otras por el contrario pueden ajustarse de manera más rápida. Por otro lado, tenemos que voltear a ver la estructura de costos que tenemos, cómo está nuestra estructura de costos variables, nuestra estructura de costos fijos. ¿Por qué? Porque en función de esto, en momentos de ciclos económicos a la baja, esta estructura nos va a determinar los precios base o los precios piso que pudiéramos en un momento manejar para defender nuestra participación de mercado. Los precios de referencia, esto es fundamental, vienen siendo básicamente los precios a los que nuestros competidores están ofreciendo los productos en el mercado. Y luego tenemos, por otro lado, algo que tenemos que tener muy claro, que es la estrategia y la posición competitiva y el análisis del mercado. Aquí le voy a pasar la palabra a mi colega José Ignacio Domínguez. José Ignacio, la verdad, es uno de los mejores mercadotecnistas de México. Tiene una amplísima experiencia profesional en empresas importantes como Cervecería Cuauhtémoc, como Banorte. Actualmente es catedrático en la Universidad de Monterrey. Ha sido también catedrático en la EGADE del TEC de Monterrey. Y bueno, voy a ver si le puedo pasar la palabra y si funciona bien este asunto del jueves para pasarle el control de la presentación. Bien, gracias Jorge. Creo que por lo pronto tengo el sonido. Y me falta nada más control de los marcadores para señalar algo en el modelo. Listo.
Muy bien, buenos días a todos. Gracias por su interés en este tema. Y sí, como decía Jorge previamente, en este modelo, además de todas estas consideraciones, podríamos llamarle administrativas, en lo que se refiere a toda la cuestión financiera, ¿no?, de costos, utilidades, etcétera, más la cuestión económica. Tendremos que agregarle una perspectiva de marketing, porque finalmente esta generación de valor económico para la empresa tiene que ver con el mercado. Y las, digamos, dos variables que generan ingresos para la empresa son el precio y la cantidad. Y la cantidad, bueno, está relacionada precisamente con lo que el mercado nos puede dar como un volumen de operación. Desde el punto de vista de mercadotecnia, hay tres decisiones muy importantes, estratégicas, vaya, que debemos tomar en cuenta y que inciden mucho en la gestión de precios para generar este valor económico. La primera de esas tres decisiones es la que llamamos segmentación de mercados, que pueden ver ustedes acá arriba a la derecha en el modelo, y que con lo que tiene que ver es con reconocer que los clientes que están allá afuera en el mercado no son todos iguales. Y la principal característica que hace que los clientes no sean todos iguales tiene que ver con el valor que ellos perciben en los productos o servicios que deben adquirir en un momento determinado. Y el segmentar, el dividir el mercado, considerando el valor que los clientes le atribuyen a lo que está implícito en una transacción comercial, es algo que está íntimamente ligado a la decisión de precios, porque precio y valor son, digamos, para simplificarlo, son la misma cosa, nada más que son dos maneras de voltearlo a ver. Entonces, el precio se traduce en parte de la propuesta de valor de la empresa. Si nosotros reconocemos que los clientes afuera en el mercado son distintos, podremos tomar decisiones mucho más acertadas, mucho mejor dirigidas a lo que cada uno de ellos está dispuesto a hacer. Por eso hay dos consideraciones importantes aquí que tienen que ver con estudiar la percepción de valor que los clientes tienen de los productos y servicios y, por otro lado, estudiar la sensibilidad que ellos tienen al precio. Por sensibilidad al precio nos referimos a cómo la variable precio puede llegar a afectar el que compren o no compren, ¿no?, o el que compren en mayor o menor volumen. Las otras dos estrategias de mercadotecnia que son muy importantes tienen que ver, y Jorge lo mencionaba también previamente, primero con la diferenciación de nuestros productos y servicios. Yo creo que la inercia de las empresas tiende a ser la de ofrecer lo mismo que la competencia. O sea, los demás lo hacen, a los demás les va bien, entonces yo empiezo a ofrecer lo que ellos hacen y compito en el mercado. Pero esta inercia tan simple a lo que nos lleva es a hacer lo mismo que los demás, nos lleva a un fenómeno que podríamos llamar comoditización. Es decir, los productos y servicios se vuelven un commodity y los clientes pueden entonces esperar básicamente lo mismo de todos los proveedores. O sea, su percepción de valor, de la que hablábamos antes, pues es la misma para todos. Sin embargo, la otra inercia es la de ser diferentes y entonces ofrecer a los clientes algo que pueda ser percibido con un valor adicional. Y si encontramos estos elementos de diferenciación, nuestro poder para manejar los precios, y insisto en lo que dijo Jorge, no, manejar los precios no quiere decir nada más subirlos, aunque esa sería desde luego mi intención inicial. Quiere decir que tal vez los debamos bajar dependiendo de la percepción de valor que tienen los clientes. Pero nuestra diferenciación nos da poder para generar una propuesta de valor distinta. Y la tercera estrategia de mercadotecnia con lo que tiene que ver es con el posicionamiento. Que aquí yo quisiera presentarlo de una manera sencilla como aquellos mensajes, argumentos, aquella propuesta de valor que debemos comunicarle al mercado respecto de nuestra diferenciación. Dicho de otra manera,
La segmentación nos hace voltear a ver el mercado. La diferenciación nos hace voltear a ver lo que tenemos dentro de la empresa o lo que podemos tener para ser mejores que la competencia en diferentes. Y eso debe ser comunicado al mercado. Es decir, si no vinculamos lo que nosotros tenemos como diferenciación al mercado, pues no se establece un vínculo. Y ese vínculo entre la empresa y el mercado lo logramos a través de estrategias de posicionamiento, que tienen mucho que ver con la comunicación de una propuesta de valor. Jorge, si quieres te regreso aquí la palabra y ahora tienes tú el control. Ok, bueno. Okay. Gracias, José Ignacio. Bueno, vamos a continuar. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, aquí por el chat nos pueden mandar ahí sus comentarios o sus dudas que tengan. Comentábamos ahorita en esta, que quiero regresar un poquito al tema del entorno de competencia. Esta es una gráfica en donde del lado izquierdo tenemos la capacidad utilizada en la industria en Estados Unidos, Aquí del lado izquierdo. Del lado derecho tenemos la inflación al productor, o el comportamiento de los precios a nivel productor. Como pueden ver, los ciclos están más o menos marcados. Cuando la capacidad utilizada va hacia arriba, la inflación también tiende a subir, cuando menos direccionalmente. Y por otro lado, cuando tenemos las grandes caídas en la capacidad utilizada en los ciclos recesivos, pues ahí también tenemos una disminución o inclusive deflación de los precios. Otra vez en este ciclo volvemos a ver un incremento en la capacidad utilizada, un incremento en la tasa de inflación y una vez más volvemos a ver una caída en el último ciclo recesivo, por allá del 2008-2009, una deflación de los precios para posteriormente otra vez regresar a mayores niveles de utilización de capacidad, aunque todavía no se llegan a los niveles previos y obviamente estamos empezando a ver ya algo de presiones muy moderadas, por cierto, en la inflación. Esto que sucede a nivel macro de la economía sucede también a nivel micro, es decir, en las diferentes industrias. Es bien importante voltear a ver cuál es el nivel de capacidad utilizada, si hay construcción en proceso de mayor capacidad o no, porque eso también nos puede hacer prever lo que podemos esperar en términos de estrategias de precios por la industria, es decir, por los competidores que participan en una industria. Hablamos también de la estructura competitiva, es decir, de si estamos en una estructura oligopólica o en una estructura más de mayores números de competidores, más tendiendo hacia la competencia perfecta. Yo les quiero presentar en esta breve filmina lo que en principio sucede en los procesos de tránsito de la competencia hacia el monopolio o hacia condiciones oligopólicas, normalmente a lo que se conoce como concentración. Normalmente vamos a ver que los precios tienden a la alza. Y aquí hemos visto en México algunos ejemplos muy claros, por ejemplo, la concentración que hubo en la industria del cemento, pues se tradujo en una presión alcista en los precios. Y por otro lado, tendríamos la fragmentación en la medida en que la industria tiende a pasar de pocos oferentes a muchos oferentes, pues vemos un proceso de fragmentación y eso va a traducirse normalmente en una presión a la baja en los precios. Creo que algunos ejemplos muy obvios serían, por ejemplo, el tema de educación universitaria. Pues ya en la medida en que han aparecido una serie de opciones, pues empezamos a ver cierta
contención en los precios de las colegiaturas. Tenemos también, por ejemplo, el rubro de hotelería, en la medida en que han aparecido una serie de marcas nuevas de hoteles, empezamos a ver precios más competitivos en la industria hotelera. En esta gráfica queríamos comentar con ustedes, esta es la industria de refrescos en México, el comportamiento de los precios en términos de cambio anual, como lo podemos ver aquí. La línea roja es la línea de refrescos y la línea azul es la inflación general al consumidor. Como pueden ver, hasta más o menos el 2002-2003, los refrescos crecían a tasas muy superiores a la inflación general. Después ya por el 2002 empiezan a crecer más o menos al mismo nivel. Y luego, ¿qué es lo que pasa por ahí del 2003 hasta el 2005 aproximadamente? Principalmente en el 2004-2005. Resulta que refrescos cae inclusive a niveles deflacionarios muy por debajo de la inflación general. ¿Qué creen ustedes que generó esta caída en los precios de los refrescos? Inclusive a niveles de presentar decrementos nominales en los precios, muy por debajo del comportamiento de la inflación general. ¿Qué creen ustedes que fue la explicación de este comportamiento atípico en los precios de los refrescos? No fue más que la aparición de Big Cola en el mercado. Un competidor chiquito de una familia peruana se aparece en el mercado mexicano y simbra la estructura de precios. Pone a temblar a Coca-Cola y a Pepsi-Cola, con un modelo de producción de muy bajo costo, totalmente diferente al modelo de las dos grandes, de Coca y de Pepsi. Y cimbró el mercado, y la verdad es que al principio ni Coca ni Pepsi supieron cómo reaccionar. Su primera respuesta fue empezar a reducir los precios hasta que se dieron cuenta que no los iba a llevar a ninguna situación favorable en el mediano o largo plazo, y lo que hicieron fue simplemente segmentar el mercado, tal vez obligados por un nuevo competidor, pero lo que hicieron fue dejar el segmento sensible al precio, y ese segmento dijeron, no es nuestro segmento, no nos interesa, se lo dejamos a Big Cola. Y ellos retomaron sus estrategias de precios y se quedaron con una menor porción del mercado, pero salvaron la utilidad, la rentabilidad de sus negocios. Entonces, un solo competidor, pequeñito, sudamericano, puso a temblar en México a las dos grandes compañías de refrescos más grandes del mundo. De ahí la importancia de analizar muy bien el entorno de competencia. Vamos a ver en este seminario, primero que nada, bueno, qué es Pricing Power, qué se necesita. Vamos a ver más en detalle el modelo estratégico de precios. Vamos a hablar del entorno de competencia, yéndonos por la oferta, por la demanda, las principales variables que inciden tanto en la oferta como en la demanda y cómo inciden ellas en el precio. Vamos a hacer unos análisis del impacto de los precios sobre las utilidades de las empresas, y aquí tenemos que aprender a pensar no nada más en precio, sino en margen de contribución. Eso es muy importante tenerlo presente, y esperamos que sea una de las contribuciones del seminario. El análisis de costos es fundamental, y esto más fundamental cuando decimos, no, pues es que el mercado me está definiendo los precios, y sin duda que no podemos decir que el mercado no vaya a poner restricciones en estrategias de precios. Sin duda que las pone, es innegable. Con más razón hay que voltear a ver el análisis de costos para asegurarnos de que no estamos con procesos, con productos y con clientes que nos están mermando utilidades en la empresa. En el nuevo concepto de innovación de negocios es importante incorporar la variable precio dentro del modelo de negocios. Vamos a hablar de la visión funcional del precio, lo que estuvo comentando José Ignacio Domínguez, ya mucho más en detalle,
de la estrategia de competencia, de la percepción de valor, cómo medir esa percepción de valor de la que estaba hablando José Ignacio. Y después vamos a hablar de las estrategias genéricas de precios. Vamos a hablar de la estrategia de descremar, una estrategia de penetrar, una estrategia de estabilidad y una estrategia de segmentación de precios, para terminar con conclusiones y con unos aspectos muy prácticos de cómo podemos definir los procesos que nos ayuden a desarrollar las mejores estrategias de precios que nos permitan maximizar el valor económico. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Es un curso que lo hemos dado con otro enfoque y ahora lo estamos dándole un poquito más de énfasis a esta capacidad que las empresas deben de desarrollar para desarrollar estrategias exitosas de precios. Las asistentes a cursos anteriores, la verdad que han salido muy satisfechos de este seminario, y en un entorno en donde las cosas no están tan fáciles en la economía. La verdad es que veníamos muy bien y se nos están aflojando indicadores de ventas, indicadores de exportaciones, la competencia está tremenda. Eso nos pone más presión en las empresas a no dejar variables sueltas, o sea, no dejar variables sin optimizar. Y una variable que sin duda, como ya lo vimos al inicio, tiene una incidencia radical en las utilidades, es la variable precio. Los invitamos a este seminario. Creo que van a poder obtener ideas innovadoras en sus estrategias de precios, y sin duda sus opiniones, sus aportaciones van a enriquecer este seminario. Por nuestra parte, lo que queríamos compartir. Si tienen alguna duda, algún comentario, por aquí, por el chat, con todo gusto lo podremos atender. ¿Habrá algún otro curso previo al próximo del 28 de mayo? ¿Podría haber un curso anterior al 28 de mayo? Te contesto, Basilio.
dos interesados por lo pronto.